Hola, en este segundo video vamos a tejer la falda para terminar este precioso vestido paso a paso. Es fácil y muy sencillo para hacerlo. Aquí tengo el tejido al lado revés desde el primer olán para mostrarles cómo va aumentando en cada color y tenemos aquí el último olán. Ok, vamos a empezar a tejer la falda. Esta última vuelta es la 26 de medio punto de la blusa. Vamos a empezar a enumerar las vueltas de la falda. Aquí cambié el color del hilo y empezamos con 3 cadenas para el primer punto alto. En el mismo espacio voy a tejer 4 puntos altos. Este es el último. Tengo un grupo de 5 puntos altos con las 3 cadenas, 2 cadenas, paso un espacio y medio punto, 2 cadenas, paso 2 espacios y los 5 puntos altos que ya tejimos vamos a repetir ese espacio. Tengo 2, 3, 4 y 5, 2 cadenas, pasamos un espacio, medio punto, 2 cadenas, pasamos 2 espacios, 1, 2 y el grupo de 5. Aquí tenemos en esta vuelta 26 119 medios puntos. Estamos pasando un espacio y 2 espacios, un espacio y 2 espacios. Termino la primera vuelta con las 2 cadenas y deslizo en la tercera cadena. En esta primera vuelta tenemos 24 abanicos y empezamos la vuelta 2 con 3 cadenas, un punto alto en el siguiente espacio, un tercer punto alto, 2 cadenas, en el mismo espacio tejemos un punto alto y los siguientes 2 puntos, 2 puntos altos. Ahí tenemos un grupo de 6 puntos altos contando las 3 cadenas. Esto lo vamos a tejer arriba de cada grupo de 5 con 3 cadenas de separación. Repetimos lo mismo en cada espacio en la vuelta 2. La segunda vuelta la cerré con 3 cadenas y deslicé en el tercer espacio de cadena. Vamos a empezar la tercera vuelta, deslizo un espacio y el segundo para estar en el último punto alto. Aquí empezamos la tercera vuelta con 4 cadenas. Los puntos altos van a ser de 2 lazadas. En el mismo espacio tejo un punto alto. En el espacio de cadena 2 puntos altos. Dos cadenas. Tejemos el siguiente grupo de 4. En el mismo espacio de cadena 2 puntos altos. Y en el siguiente punto alto 2 en un solo espacio. Ahí tenemos un grupo de 8 puntos altos separado de 2 cadenas. Medio punto en el espacio de 3 cadenas. Y de nuevo en el último punto alto 2 puntos altos en un solo espacio. En el espacio de cadena 2 puntos altos
2 cadenas, en el mismo espacio 2 puntos altos, en el siguiente punto 2 puntos altos, y medio punto en el espacio de 3 cadenas. Así vamos a continuar en la vuelta 3. Termino la vuelta 3 con el último grupo de puntos altos, medio punto en el espacio de cadena, y deslizo en la cuarta cadena, y ahí está cerrada la vuelta 3. Vamos a tejer la 4, deslizo un espacio, en el tercero, ahí vamos a empezar la vuelta 4. 1, 2, 3, 4. En el siguiente espacio tejemos 2 puntos altos, en el siguiente espacio de cadena 2 puntos altos, dos cadenas, 2 puntos altos en el espacio de cadena, dos puntos altos en el siguiente espacio. Aquí tengo el primero, el segundo, y en el siguiente espacio un punto alto. Y ahí tenemos un grupo de 5 y 5 puntos altos separados de 2 cadenas. Sin cadena de separación, tejemos en el tercer punto alto un punto alto. Así vamos a repetir el mismo abanico. En el segundo, 2 puntos altos y 2 puntos altos en el espacio de cadena. Dos cadenas y repetimos lo mismo para terminar la vuelta 4. Aquí terminé la vuelta 4, la voy a cerrar en la cuarta cadena y empiezo la vuelta 5, deslizo 2 espacios, aquí está 1 y 2, 4 cadenas, un punto alto en el siguiente espacio, 2 puntos altos en un solo espacio y 2 en el espacio de cadena. Aquí tenemos un grupo de 6 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos en el mismo espacio, dos puntos altos en el punto alto, y un punto alto en cada espacio. Aquí tengo 1 y 2. Y ahí tenemos el grupo de 6 y 6 separado de 2 cadenas. Sin cadena de separación, en el tercer punto alto empezamos el mismo grupo en la vuelta 5. Aquí se termina la vuelta 5, deslicé en la cuarta cadena y empiezo la vuelta 6 con 6 cadenas, 4 para el punto alto y 2 de separación. En el espacio de cadena se van a tejer 2 puntos altos, 5 cadenas, en el mismo espacio 2 puntos altos, tejo el segundo, 2 cadenas, el punto alto en este espacio, y así vamos a repetir
2 cadenas. En el espacio de cadena los 4 puntos altos separados de 5 cadenas. Aquí tengo las 5 cadenas. Y así vamos a repetir en la vuelta 6 para terminar esta vuelta. Aquí cerré la vuelta 6. Después de las 2 cadenas, deslizo en la cuarta cadena y 3 puntos más deslizados hasta este primer punto alto. Aquí vamos a tejer 5 picos de 3 cadenas en este espacio de puntos altos. Empiezo con el primero, una cadena y medio punto. 3 cadenas. Tomo los 2 lazos del medio punto y deslizo. Medio punto. En el siguiente punto alto, por debajo de la cadena, el segundo medio punto, 3 cadenas. Y tomo los 2 lazos del medio punto y deslizo. Ahí tengo 2 medios puntos, 3 cadenas, deslizo, dos medios puntos, 3 cadenas y deslizo, tejemos un medio punto en el lazo de cadena y en el punto alto medio punto, 3 cadenas, deslizo y un último medio punto en el último punto alto. Ahí está. Así vamos a tejer cada espacio igual a este con 5 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos este espacio y empezamos con un medio punto, las 3 cadenas y empezamos el primer pico de 5. Aquí seguimos con 1, 2 y las 3 cadenas. Vamos a continuar para terminar esta última vuelta del primer olán. 1, 2, 3 cadenas, un solo punto en el espacio de cadena, el segundo en el siguiente punto alto, 3 cadenas, deslizo y el medio punto. Ahí tenemos los 5 picos de 3 cadenas, 5 cadenas y ya todo lo demás ya saben cómo tejerlo. Aquí empezamos con los 5 picos y así terminamos la vuelta 7. Ahí está terminada la vuelta 7. Después de las 5 cadenas, deslizo en el medio punto y ahí corto el hilo y está terminado el primer olán. Ahí tenemos el primer olán con 24 motivos. Ok, continuamos. Aquí estoy al lado de la espalda. Vamos a tejer sobre esta vuelta de medio punto. Aquí tengo anudado el hilo antes del grupo de 5 puntos altos.
Vamos a tejer punto alto y cadena. La primera vuelta que tejimos de la falda, ahí no vamos a tejer sobre los puntos que no están tejidos. Aquí tenemos el primero, este es el primero. Voy a tejer 5 cadenas y este es el primer espacio que no está tejido. Un punto alto, 2 cadenas, todos los espacios van a ser de 2 cadenas. Aquí tenemos este. Aquí tenemos 2, pero solamente vamos a tejer en uno. 2 cadenas. Vamos a pasar el grupo de 5 y en el siguiente espacio el punto alto. Pasamos el medio punto y tejemos el punto alto. 2 cadenas. Pasamos el grupo de 5. Dos cadenas, pasamos el medio punto, 2 cadenas. Aquí tomamos después de los 5 puntos altos, 2 cadenas, pasamos el medio punto, 2 cadenas, pasamos los 5 puntos altos. Ok, aquí les voy a explicar, les voy a extender el tejido para que vean qué fácil es hacer esta vuelta. 2 cadenas. Aquí estamos. Tenemos, este es el primero, está uno más grande que el siguiente. Este está más grande y este está más reducido. Está grande y está reducido. Está grande porque aquí pasamos más espacios abajo. Voy a terminar esta vuelta y les digo cuántos puntos altos se tejieron. Aquí cierro la primera vuelta en la tercera cadena y empiezo de nuevo 5 cadenas y en cada espacio un punto alto con 2 cadenas. Vamos a tejer los mismos puntos en esta segunda vuelta. Aquí tengo las 2 vueltas con los mismos puntos, que son 48 puntos altos. Vamos a empezar la tercera vuelta para aumentar. Tejo las 5 cadenas, que es el primer espacio. Aquí voy a contar 2 puntos altos, 3, 4, 5 y en el siguiente, que es el sexto, vamos a aumentar 2 cadenas y aquí mismo hacemos el aumento. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Cada 6 puntos vamos a aumentar un punto para tener al final de la tercera vuelta 56 puntos altos. Aquí solamente empiezo a contar desde este que está enseguida del aumento, 1, 2 y en el 6 aumentamos. Toda la vuelta la vamos a tejer igual. Ok, aquí terminé la tercera vuelta. El último aumento, 2 cadenas y deslizo en la tercera cadena. Aquí tengo en la tercera vuelta 56 puntos altos. Vamos a tejer hasta la vuelta 7 con los mismos espacios que tenemos de puntos altos, igual comenzando con 5 cadenas y terminamos hasta la vuelta 7. Esta es la 4. Aquí tengo las 7 vueltas con 56 puntos altos. Aquí anudé el hilo, aquí lo corté y el siguiente color vamos a seguir para tejer el segundo lana así como empezamos este.
con 3 cadenas y 4 puntos altos para tener un grupo de 5 puntos altos. Aquí tengo el último y la cadena son 5 puntos altos, 2 cadenas y medio punto en el lazo de cadena, 2 cadenas y los 5 puntos altos. Tengo 4, 5, 2 cadenas y medio punto, 2 cadenas y los siguientes 5 puntos altos. Esto lo vamos a continuar tejiendo en la primera vuelta del segundo olán. Aquí termino la primera vuelta del segundo olán después de las 2 cadenas, deslizo en la tercera cadena y voy a continuar tejiendo igual como tejimos las 7 vueltas del primer olán. Aquí tenemos 28 grupos de motivos o 28 abanicos. Vamos a tejer hasta la vuelta 7. Aquí terminé el segundo olán, las 7 vueltas. Corté el hilo y empecé del mismo color, igual como empezamos este espacio debajo del primer olán. Vamos a tejer este del segundo olán. Aquí, como empecé en este, igual también empezamos en este espacio, anudé el hilo y vamos a ir tejiendo cada punto alto, de nuevo levantarlo en el siguiente color. Tejí 2 vueltas, igual que en este espacio del anterior. Vamos a hacer lo mismo. En la tercera vuelta vamos a aumentar, como ya tenemos aquí en esta vuelta 56 puntos altos, aquí vamos a aumentar 8 cada 7 puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este aumentamos un punto alto. Y de nuevo tejemos 7 y aumentamos en el punto alto en el 7. Cada 7 puntos aumentamos. Al terminar esta tercera vuelta vamos a tener 64 puntos altos y con estos 64 puntos vamos a tejer las siguientes 4 vueltas para tener un total de 7 vueltas con los 64 puntos altos. Terminé las 7 vueltas del segundo olán con 64 puntos altos. Vamos a repetir de la vuelta 1 a la vuelta 7, así como hemos tejido los 2 olanes anteriores, para tener este tercer color. Aquí tengo los 5 puntos altos, las 2 cadenas, el medio punto, 2 cadenas en cada cuadrito. Vamos tejiendo cada espacio de la primera vuelta y así continuamos. Terminé el tercer olán con las 7 vueltas con 64 abanicos. Aquí corto el hilo y empiezo la parte de abajo del tercer olán, 2 vueltas. Las primeras 2 vueltas tenemos los mismos 64 puntos altos que tenemos al final de esta parte. Aquí tengo las 2 vueltas. En la tercera vuelta aumenté cada 8 puntos altos. Aquí tenemos el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y al decir 8 estamos haciendo el aumento. Aquí tenemos el siguiente y así es cada 8 un aumento. En la tercera vuelta aquí tengo el último, 2 cadenas y deslizo y tejo las 4 vueltas con 72 puntos altos para terminar la parte de abajo del tercer olán. Vamos a terminarlo. Terminé las 7 vueltas con 72 puntos altos
y empiezo con este último color, la primera vuelta del cuarto holán, para tener 36 abanicos, que es lo que vamos a tejer las 7 vueltas de este cuarto holán con los 36 abanicos. Aquí terminé el cuarto holán con 72 motivos. Está terminado. En las dos mangas y el cuello tejí una vuelta de medio punto y la segunda vuelta con un punto deslizado y una cadena. Aquí le muestro cómo tejerlo. Aquí tengo una cadena y deslizo el punto, una cadena y deslizo el punto, una cadena y deslizo el punto. En cada espacio vamos a tejer un punto de cadena y un punto deslizado, una cadena y un punto deslizado. Ahí tenemos terminado las orillas de la blusa. Aquí le tejí una cadena y la intercalé en la vuelta de los puntos altos que tenemos de 3 lazadas. Es un moño solamente. Aquí le puede colocar en las puntas algo, o si gusta listón. En la parte de la espalda ya le coloqué los 4 botones. Ahí tenemos la espalda. Ok, aquí tenemos ya el vestido terminado. Están los solanes colocados en esta forma. Usted lo va a tejer como le guste, de un solo color todo el vestido. Tenemos muchas opciones de cómo tejer esta prenda. La idea yo se las doy y ustedes son los que van a escoger cómo terminarlo. Las mangas está precioso, el cuello, todo esto como estamos viendo este tejido. Espero que le guste, disfrútelo, téjalo. No se le olvide compartir el video, dele like, suscríbase y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo.